Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Novel Audio Resumen y a un nuevo video. En esta ocasión, vamos a hacer un resumen del volumen 1 de la novela ligera, The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Esta novela me gusta mucho, y espero que también les guste. Este es el primer video de una serie de videos, los cuales resumo los volúmenes de la novela ligera. Si eres fan de las novelas ligeras, o si estás buscando una nueva historia que te enganche, no te pierdas esta serie. Capítulo 1. El nombre es Bain Salema Arbalest. En el reino de Natra, dos hombres distinguidos, un funcionario civil y un oficial militar, caminaban por el palacio real con una actitud refinada. A pesar de sus roles separados, mantenían una relación amistosa. Sin embargo, en este día, sus conversaciones habituales y alegres fueron reemplazadas por miradas solemnes debido a la condición incierta de su majestad real. El funcionario civil expresó su preocupación por la salud del rey, relacionándola con las perturbaciones climáticas en todo el continente. El oficial militar suspiró, reconociendo los desafíos que enfrentaba el rey. Discutieron la agitación en otros países, donde líderes clave habían caído enfermos. El funcionario civil comentó sobre las sombras que se proyectan cuando un líder carismático desaparece. Mientras conversaban, el príncipe Bain Salema Arbalest, heredero del trono de Natra y recién nombrado príncipe regente, se acercó. Los hombres lo saludaron, reconociendo su rara presencia y juventud. A los 16 años, Bain asumió la responsabilidad de dirigir los asuntos gubernamentales en lugar de su padre enfermo. Bain preguntó por la condición de su padre, y los hombres se disculparon por la noticia sombría. Bain los tranquilizó, enfatizando la unidad y el apoyo de los vasallos del reino. Los instó a no preocuparse, expresando confianza en superar cualquier crisis. La serena sonrisa del príncipe reconfortó a los hombres, y prometieron su compromiso. Mientras Bain se alejaba, los hombres lo admiraron, reconociéndolo como su brillante luz de esperanza. Discutieron sus dones tempranos y su impresionante crecimiento desde su regreso de estudios en el imperio. Con entusiasmo, imaginaron un futuro prometedor para el reino bajo las hábiles manos del príncipe Bain. En el centro mismo del Palacio Real, se encontraba una oficina reservada para asuntos gubernamentales. Sus pesadas puertas se abrieron para revelar a Bain y su asistente mientras entraban en la habitación. Normalmente, esta sala estaba estrictamente reservada para el rey, pero las circunstancias eran diferentes y Bain la utilizaba ahora para asuntos reales. Se detuvo frente a un escritorio lleno de documentos. Ninim, confirma mi agenda para hoy. Su asistente, Ninim, era una joven increíblemente hermosa de la misma edad que Bain, con cabello blanco casi transparente y ojos rojos brillantes. En la mañana, debía revisar informes y resolver disputas. Por la tarde, estaba programado asistir a una reunión y luego a 3 conferencias, antes de visitar a su majestad real. ¿Eso significa que nadie entrará aquí toda la mañana? Correcto. Bain asintió para sí mismo y luego gritó a todo pulmón, vamos, vendamos este país y salgamos de aquí. ¿Toda esa charla sobre unirnos? Sí, pura basura. La situación de este país no es tan fácil de arreglar. Nada de eso. Estamos completamente arruinados. Ninim lo reprendió, pero Bain continuó expresando sus quejas de manera absurda. A pesar de ser el príncipe heredero y regente, Bain era en realidad un holgazán sin sentido del deber ni responsabilidad. Ninim, siendo su principal ayudante desde la infancia, conocía su verdadera personalidad. Aunque parecía contradictorio asignar a una joven como ayudante del príncipe, su competencia y habilidades evitaban cualquier objeción en la corte real. Bain se quejó de la situación económica precaria del país, y Ninim explicó que tenían graves carencias de mano de obra, recursos y capital. A pesar de su historia, el reino de Natra era vulnerable y carecía de poder militar. Aunque las quejas de Bain parecían exageradas, la carga de dirigir el país era abrumadora para un adolescente como él. Falta de recursos, falta de personal y la enfermedad de su padre contribuían a su descontento. Falanya, la hermana menor de Bain y la princesa del reino, ingresó a la oficina. Expresó su preocupación por la ocupación constante de Bain y deseó pasar tiempo con él. A pesar de la aparente carga de trabajo, Bain disfrutó de un momento alegre con su hermana antes de revelar una importante reunión con el embajador imperial. El Imperio Mundo Tierra era una gran nación ubicada en la mitad oriental del continente de Varno. Bendecido con un clima templado y tierras fértiles, era rico en recursos minerales y tenía acceso a pesquerías en uno de los lagos más grandes y codiciados del continente. El imperio era abundante en prácticamente todo. Debido a su riqueza, también tenía una larga historia de sufrir invasiones extranjeras, desde sus inicios. Para defenderse, el imperio se centró en el desarrollo militar y se convirtió rápidamente en la nación más fuerte del continente. Sin embargo,
Todo cambió el día en que el emperador colapsó. En una sala proporcionada para ella en el reino de Natra, Fise Blundell, embajadora imperial del imperio, escuchó un informe sobre el príncipe heredero Bain Salema Arbalest. Fis, de aspecto joven con cabello rubio, estaba en el reino de Natra debido a su papel como embajadora. El informe destacaba la sabiduría y benevolencia del príncipe heredero, reconocido como el heredero legítimo y recientemente nombrado regente. Fise expresó su envidia por la estabilidad en Natra mientras su propio país estaba en caos. Fise había sido asignada previamente al reino de Natra, construyendo relaciones con el rey a lo largo de los años. Sin embargo, la situación cambió drásticamente. Se especuló sobre cómo el príncipe heredero abordaría el tema de las tropas imperiales estacionadas en Natra. Durante la reunión, había aproximadamente 5.000 tropas imperiales en Natra, una presencia que generaba ansiedad y oposición entre la población. Fise y su asistente discutieron la posibilidad de que el príncipe heredero exija la retirada de las tropas. Preparándose para la reunión, destacaron la importancia de observar la posición y el carácter del príncipe heredero. Ambas mujeres comentaron sobre Ninim Riley, una flam, señalando la peculiaridad de contratar a alguien de esa etnia. Fise expresó su intención de erradicar valores y tradiciones sin sentido cuando el imperio finalmente unificara el continente. Con determinación, Fise se preparó para la reunión, reconociendo que su falta de progreso estaba llegando a su fin y comprometiéndose a asegurar que las tropas imperiales permanezcan en Natra. Fise Blundell, originalmente embajadora en Manelio, se encuentra en Natra debido a la agitación política en su tierra natal. Bain y Ninim discuten sus habilidades y la delicada situación con los soldados imperiales que ocupan Natra. La geografía de Varno, dividida por la espina dorsal del gigante, desempeña un papel crucial en el interés del imperio por Natra. Bain enfrenta presiones para obligar a los soldados imperiales a retirarse, pero está en conflicto debido a su deseo de beneficiarse de la situación. Su lucha interna se ve agravada por las expectativas de sus vasallos y el ejército. Mientras Bain se debate con su dilema, Ninim trae noticias de espías del imperio. Bain, con un plan decidido y una pizca de sonrisa, decide tomar medidas decisivas. Fise Blundell dio una cálida bienvenida al príncipe Bain Salema Arbalest, el nuevo príncipe regente del reino de Natra, durante su reunión diplomática. Bain expresó gratitud por sus felicitaciones y enfatizó su compromiso de fomentar relaciones amistosas entre Natra y el Imperio de la Tierra. La conversación inicial parecía amigable, pero bajo la superficie, ambos líderes evaluaban las fortalezas e intenciones del otro. Fise, la experimentada embajadora, reconoció el porte regio de Bain pero permaneció cautelosa, reconociendo el desafío que él representaba. Bain, por otro lado, no pudo evitar distraerse por los atributos físicos de Ninim, lo que llevó a un momento de falta de concentración durante las conversaciones. A medida que la discusión se volvía seria, Fise mencionó la presencia de soldados del imperio en Natra, insinuando puntos de negociación. Bain, de manera inesperada, expresó su intención de abordar las preocupaciones de su pueblo eliminando la presencia militar extranjera. Esto sorprendió a Fise, quien había anticipado concesiones en otras formas. Bain propuso entonces reestructurar el ejército de Natra y buscó fondos y experiencia militar del imperio para fortalecer sus fuerzas. Fise y sus colaboradores se sorprendieron inicialmente por la audacia de la solicitud, considerándola poco razonable. Sin embargo, Bain se mantuvo firme en su plan, creyendo que era una solución sensata para mejorar su asociación. Al final, Fise aceptó a regañadientes la propuesta de Bain, dejando a ambos líderes y sus colaboradores incrédulos mientras estrechaban las manos, sellando el acuerdo inesperado. Bain, agotado por sus deberes como regente, se retiró a su habitación expresando su deseo de tomarse un día libre. Sin embargo, Ninim tenía algo importante que discutir. Bain sugirió juguetonamente que agregara miau al final de cada oración, a lo cual Ninim accedió a regañadientes. Luego, anticipó su pregunta sobre por qué Fise Blundell apoyaba su plan. Bain explicó el interés estratégico del imperio en Natra. El reino controlaba una carretera crucial que conectaba Oriente y Occidente, pero estaba en mal estado. El imperio había destacado soldados en Natra para asegurar este punto estratégico y evitar que otras naciones conquistaran el reino. Sin embargo, la enfermedad del emperador trastornó sus planes. Con la recuperación del emperador, el imperio enfrentaba desafíos internos y la amenaza inminente de rebelión en sus territorios conquistados. Bain creía que el imperio, ahora debilitado, necesitaba mantener una fachada de cooperación con naciones más pequeñas como Natra para ganar tiempo y evitar conflictos. La reestructuración del ejército de Natra era un medio para fortalecer su posición en la región. Ninim comprendió las implicaciones, dándose cuenta de que el objetivo final del imperio era conquistar el oeste. Bain confirmó su comprensión, dejando las verdaderas intenciones de Fise Blundell envueltas en anticipación.
mientras Fize y su asistente discutían la propuesta de Vane de entrenar a soldados de Natra para servir en las tropas imperiales. Fize esbozaba la ventaja estratégica para el imperio. Con la recuperación del emperador, anticipaban avanzar hacia el oeste y veían la propuesta de Vane como una inversión temprana. Fize aseguró a su asistente que la propuesta de Vane era prueba de que Natra no representaría una amenaza para el imperio. Explicó el movimiento calculado de Vane para proteger a su pueblo. Consciente de la posible marcha del imperio hacia el oeste, Vane preveía las opciones limitadas de Natra: luchar o rendirse diplomáticamente. Para evitar caer bajo un control completo, Vane propuso una solución diplomática para formar una alianza con el imperio, presentándola como una ventaja para Natra. Esto minimizaría el derramamiento de sangre y la agresión, asegurando una transición más fluida. A pesar de la admiración de Fize por la estrategia y previsión de Vane, no pudo quitarse una preocupación persistente sobre sus verdaderas metas. Se preguntaba si había una trampa o si Vane tenía más conocimientos de los que imaginaba. Aunque confiada en sus preparativos, Fize reconoció la competencia de Vane y se comprometió a mantener un ojo agudo sobre él, consciente de que sus intenciones podrían ser más complejas de lo que parecían. Vane y Ninim discutieron las consecuencias del plan de Vane, con él insistiendo en que no era una trampa y sugiriendo que otros podrían ser paranoicos. A pesar de las garantías de Vane, Ninim expresó insatisfacción con su razonamiento, temiendo que aceptar ayuda del imperio sellaría el destino de Natra. Cuestionó si Vane realmente planeaba rendirse. Vane reconoció la fuerza del imperio, recordando su tiempo allí, y argumentó que adaptarse a ser su territorio eventualmente sucedería. Juguetonamente sugirió que Ninim podría traicionarlo si odiaba la situación, pero Ninim, vinculada por un voto de lealtad absoluta, no lo desafiaría. Vane aseguró a Ninim que convencer a las tropas y ciudadanos de Natra era parte del plan. Creía que una vez que presenciaran la fuerza del imperio, la urgencia de la revuelta disminuiría y eventualmente jurarían lealtad. Vane imaginaba una transición suave, permitiéndole disfrutar de los beneficios del plan. A pesar del optimismo de Vane, Ninim expresó la esperanza de que el plan fracasara. Vane, confiado en sus habilidades maquiavélicas, la tranquilizó y la elogió juguetonamente con un miau, a lo que ella suspiró más profundamente en respuesta a la arrogancia de su amo. Las predicciones de Vane se cumplieron mientras las fuerzas armadas del reino de Natra, bajo la instrucción imperial, crecían rápidamente en fuerza durante 3 meses. Vane, de buen humor, celebró el éxito de su plan, transformando su oficina en un espacio más positivo. Ninim, aunque no del todo convencida, reconoció los resultados pero advirtió a Vane contra la arrogancia. Sin embargo, su júbilo se vio interrumpido cuando el ave mensajera de Ninim entregó noticias urgentes: la muerte del emperador del mundo de la Tierra. Vane, inicialmente incrédulo, pronto se dio cuenta del impacto potencial en el trato de Natra con el imperio. Mientras procesaban esta información, un mensajero informó que las tropas del imperio se dirigían hacia la frontera este. Fize Blundell, la embajadora imperial, irrumpió en la oficina de Vane buscando una discusión inmediata. Vane cuestionó la falta de comunicación previa sobre el movimiento de las tropas, expresando su decepción en el supuesto compromiso con las buenas relaciones. Fize explicó la repentina orden de retirar tropas debido a la muerte del emperador. Mientras la noticia se propagaba por la habitación, Fize reflexionó sobre la brillantez estratégica de Vane y su previsión al planificar varios escenarios. A pesar de su devoción al emperador, se dio cuenta de que Vane había orquestado la situación, dejando atrás un ejército entrenado en Natra. Fize, inclinando la cabeza, solicitó la retirada de las tropas imperiales como muestra de respeto por la muerte del emperador. Vane estuvo de acuerdo, expresando condolencias y comprensión. El incidente dejó una sensación de inquietud en todo el continente, con las naciones reflexionando sobre las implicaciones de la muerte del emperador. El día terminó con un lamento doloroso resonando en todo el palacio real. Capítulo 2. El príncipe atormentado en el campo de batalla. El imperio Earthworld experimenta una era próspera bajo un emperador carismático, pero el caos se desata después de su muerte. La corte imperial se corrompe mientras los funcionarios luchan por el poder, dejando al imperio en la incertidumbre. Fize Blundell, que regresa del reino de Natra, desea intervenir pero es puesta bajo arresto domiciliario debido a un incidente reciente. A pesar de la frustración, promete comportarse. Fize reflexiona sobre el príncipe heredero de Natra, reconociendo su destreza y expresando el deseo de preparar el imperio ante posibles amenazas. Su asistente apoya este esfuerzo, y planean investigar el tiempo del príncipe en el imperio. Fize reflexiona sobre la derrota pasada pero permanece decidida a enfrentarse al príncipe nuevamente. Mientras contempla el cielo conectando con el reino de Natra, se pregunta sobre las actividades actuales del príncipe, abrazando pensamientos de un digno adversario.
2 meses después de que el ejército imperial abandonara el reino de Natra, el príncipe Vayne observa a sus soldados bien disciplinados liderados por Raklum. Impresionado, Vayne elogia a Raklum por su trabajo en pulir a las tropas. Falanja, la hermana menor de Vayne, se une a la conversación y bromea con Raklum por no recibir elogios con frecuencia. Vayne revela que Ninim, un ayudante de confianza, está ausente debido a una tarea especial. Falanja cuestiona a Vayne sobre sus recientes compras de armas al Imperio, sospechando una conexión con una crisis. Vayne explica que las armas son de mayor calidad y forman parte de una disculpa al Imperio por una transacción anterior. Él enfatiza la importancia de mantener un equilibrio diplomático. Mientras discuten, un mensajero interrumpe, anunciando el avance del reino de Marden, lo que provoca el reconocimiento indiferente de Vayne sobre la necesidad de usar las armas compradas de inmediato. El reino de Marden, situado al oeste de Natra, mantenía relaciones tensas debido a diferencias ideológicas. A pesar de un tamaño similar, Marden ganó poder con una mina de oro cerca de las fronteras de Natra, intensificando la frustración de Vayne. El rey de Marden, conocido por la tiranía, avivó el descontento, convirtiendo a Natra en un objetivo atractivo. Vayne, anticipando la invasión de Marden, estrategió con comandantes, anticipando una fuerza de 7.000 soldados. Surgieron preocupaciones sobre Cabalino, un país vecino, y la preparación de Natra con 6.000 soldados. Vayne expresó confianza en sus armas bien elaboradas, adquiridas en parte del Imperio. El Consejo de Guerra, bien preparado, discutió detalles menores, y Vayne, a pesar de las preocupaciones sobre el Imperio, esperaba concluir el conflicto rápidamente. El ascenso de Natra a la sumisión enfrentó un paro debido a la agitación en la corte imperial por la sucesión de los 3 príncipes. A pesar de los problemas internos del Imperio, Vayne reconoció su fuerza perdurable y buscó mejorar el valor de Natra para futuras negociaciones. Preparándose para la guerra con Marden, Vayne confiaba en los soldados de Natra entrenados según los estándares del Imperio. Anticipaba la victoria, demostrando la fuerza de Natra y asegurando una posición favorable para la reconciliación. Vayne percibía la subestimación de Marden hacia Natra como una oportunidad para una victoria estratégica. Sin embargo, bajo la superficie, los comandantes de Vayne albergaban expectativas diversas, algunos ansiosos por la gloria y la victoria, mientras que otros buscaban una resolución rápida y la reconciliación. A medida que se acercaba la batalla con Marden, las intenciones dispares dentro del ejército de Natra añadían complejidad al conflicto inminente. El yermo de Polta, situado cerca de la frontera oeste de Natra, sirve como el campo de batalla donde avanzan 7.000 soldados de Marden, comandados por el afilado y halcónico general Urgio. Urgio cuestiona la importancia estratégica de tomar la tierra estéril, sospechando el intento de Natra de desviar la atención de los fracasos internos. En contraste, las tropas de Natra, bajo el experimentado mando del general Agal, planean meticulosamente su estrategia. Vayne, nominalmente el comandante supremo, asume un papel de espectador debido a su falta de experiencia en el campo de batalla, confiando en la experiencia de Agal. Vayne reflexiona sobre las implicaciones financieras de la guerra, reconociendo los costos sustanciales involucrados en movilizar tropas. Ansioso por minimizar gastos, expresa el deseo de una resolución rápida del conflicto. Sin embargo, enfatiza la importancia de una victoria convincente que justifique el tiempo y los recursos invertidos en la batalla. A medida que los ejércitos convergen en el campo de batalla, Vayne, aunque incierto sobre el resultado, discute sus esperanzas de una conclusión favorable y eficiente con Agal. A pesar de la juventud y falta de experiencia militar de Vayne, Agal, un comandante experimentado, se compromete a asegurar que la batalla cumpla con las expectativas de Vayne. La tensión aumenta mientras ambos ejércitos se preparan para enfrentarse en el desafiante terreno del yermo de Polta. En el estéril yermo de Polta, 6.000 soldados de Natra se enfrentan a 7.000 tropas de Marden. Mientras los ejércitos se preparan para la batalla, Vayne, observando desde una colina, cuestiona la efectividad de dar un discurso previo a la batalla. A pesar de sus dudas, el general Agal convence a Vayne del impacto positivo en la moral. Vayne decide dirigirse personalmente a los soldados, eligiendo un enfoque poco convencional. Corrige de manera juguetona la posición de la lanza de un soldado, inyectando humor en la atmósfera tensa. Los soldados se ríen, aliviando sus nervios. Vayne luego pronuncia un discurso motivacional, reconociendo la debilidad histórica de Natra e inspirando a las tropas a demostrar su fortaleza contra Marden. Los espíritus de los soldados se encienden y el éxito improvisado de Vayne sorprende incluso a él mismo. A medida que se avecina la batalla, ambos ejércitos se preparan para enfrentarse. Mientras tanto, el general Urgio de Marden expresa desdén por Natra, despreciándolos como campesinos imprudentes. Mientras Urgio anima a sus tropas, Vayne y Agal observan cómo las fuerzas de Marden se acercan como un tsunami humano. Urgio declara la victoria con confianza,
pero a medida que los dos ejércitos se acercan, un giro inesperado deja tanto a Vayne como a Urgio incrédulos. El capítulo termina con suspenso e incertidumbre sobre la situación que se desarrolla en el campo de batalla. En el campo de batalla, Natra y Marden despliegan sus formaciones respectivas. Natra adopta una disposición rectangular estándar, mientras que Marden concentra sus fuerzas en el centro, con el objetivo de romper la línea de Natra y rodearlos. Se reconoce la vulnerabilidad de las posiciones laterales y traseras en la guerra, lo que requiere que Natra se enfoque en el centro para contrarrestar posibles ataques laterales. Informes del campo de batalla revelan desarrollos inesperados. Marden está luchando en múltiples frentes, con solicitudes de refuerzos provenientes de varias unidades. El general Urgio y sus oficiales están impactados por la situación crítica, cuestionando la fuerza de sus soldados y expresando sorpresa por la destreza del ejército de Natra. Vayne, en el lado opuesto, también está desconcertado por el abrumador éxito de Natra. El choque entre las dos fuerzas destaca la coordinación y el trabajo en equipo superior de Natra. A pesar de estar en menor número, los soldados de Natra demuestran un enfoque cohesionado y colaborativo, superando los ataques individualistas y menos organizados de Marden. A medida que la batalla se desarrolla, Agal explica a Vayne que el entrenamiento de Natra, influenciado por los métodos del Imperio, les ha dado una ventaja estratégica. Vayne, sorprendido por la magnitud de su superioridad, reconoce la necesidad de capitalizar su fuerza. En el flanco derecho, liderado por Racklum, Natra toma la iniciativa y lanza un contraataque, causando caos entre las fuerzas de Marden. El giro inesperado de los acontecimientos plantea dudas sobre la verdadera fuerza de Marden y el éxito potencial de Natra en esta batalla. Los soldados de Natra en primera línea, impulsados por meses de riguroso entrenamiento bajo el Imperio, dominan la batalla contra Marden. Racklum, liderando un exitoso ataque en el flanco derecho, recibe propuestas de sus oficiales para lanzar un ataque total y aprovechar la oportunidad. Sin embargo, Racklum, normalmente sereno, se le ve llorando. Abrumado por la emoción, expresa su tristeza por la naturaleza de su primera batalla bajo el príncipe regente Vayne. Sus lágrimas se convierten en furia mientras condena al enemigo actual como basura sin valor y jura crear una montaña de sus cadáveres. Racklum desmonta y enfrenta a los soldados de Marden solo, atacándolos brutalmente. Las fuerzas de Marden, inicialmente aturdidas por su comportamiento inesperado, reaccionan con violencia, y Vayne recibe informes de Racklum rechazando al enemigo. Vayne está satisfecho con el desempeño de Racklum, habiendo anticipado su lealtad inquebrantable. Sin embargo, nubes de duda persisten en la mente de Vayne, y se preocupa por el retraso de Marden en reconocer su derrota. Mientras tanto, Agal advierte a Vayne sobre el cambio en las condiciones de batalla, señalando posibles desafíos por delante. Vayne reflexiona sobre la precaución de Agal antes de que comenzara la batalla. Agal había advertido a Vayne durante el Consejo de Guerra que, a pesar de la fuerza inicial de sus soldados debido al riguroso entrenamiento, se agotarían después de 90 minutos de batalla. Esto se atribuía a su falta de familiaridad con las duras realidades de la guerra, lo que llevaba al agotamiento del corazón más rápido que el del cuerpo. La sobrecarga sensorial del campo de batalla, incluyendo el aire frío, la sangre derramada y la incontrolable sed de sangre, afectaría su efectividad. Vayne, sorprendido por esta revelación, cuestionó si el extenso entrenamiento no mitigaría este problema. Sin embargo, Agal enfatizó que ciertos aspectos de la experiencia en el campo de batalla solo podían entenderse a través del combate real. Marden, al tener más experiencia en la guerra, tenía ventaja en este sentido. Al darse cuenta de la limitación de tiempo en la efectividad de sus soldados, Vayne expresó la esperanza de que el líder de Marden pasara por alto esta vulnerabilidad. Deseaba que el líder enemigo fuera extremadamente necio e inconsciente, enfatizando la importancia de reducir las fuerzas de Marden antes de que la efectividad de sus propios soldados disminuyera. A medida que se desarrollaba la batalla, Urgio, el general de Marden, notó un cambio repentino en la fuerza del enemigo. A pesar de tener inicialmente una ventaja numérica, el ejército de Natra se debilitó, creando una oportunidad para un contraataque. Urgio se dio cuenta rápidamente de que las líneas del frente de Natra se estaban volviendo delgadas debido a un cambio estratégico, debilitando su centro. Por otro lado, Vayne, impaciente, estaba preocupado de haber dado inadvertidamente a Marden la oportunidad de cambiar el rumbo. Natra debilitó su centro para destruir el flanco izquierdo de Marden, pero el plan se volvió en su contra, dejándolos vulnerables. Urgio identificó esta debilidad y decidió lanzar un ataque decisivo dirigido a Vayne, el líder de Natra. Urgio ordenó a sus fuerzas atacar la sede principal de Natra, liderando un destacamento de caballería para perseguir a Vayne. Sin embargo, Vayne y sus guardias, equipados con armaduras pesadas, se retiraron rápidamente a la cima de una colina. Urgio, confiado en la victoria, planeaba cargar contra la delgada línea de defensa en la cima de la colina. Sin embargo,
cuando Urgio se acercaba, Vayne dio una orden a sus guardias, y arqueros ocultos en la cima de los acantilados desataron una lluvia de flechas, creando una defensa formidable contra la caballería de Marden. El contraataque inesperado dejó a las fuerzas de Urgio en una posición vulnerable, y la batalla tomó un giro imprevisto. Fis, la embajadora, recibe noticias impactantes sobre el príncipe heredero Vayne Salema Arbalest. Su ayudante entra apresuradamente con documentos que revelan que Vayne asistió a la Academia Militar del Imperio durante 2 años, ocultando su estatus real y haciéndose pasar por un plebeyo. La revelación provoca incredulidad, y mientras Fis se profundiza en los documentos, descubre que Vayne destacó en varias materias, liderando su clase. Sin embargo, la revelación más impactante es la omisión intencional del nombre de Vayne en los documentos. Fis se da cuenta de que esta censura tenía como objetivo ocultar el hecho de que un príncipe extranjero superó a los nativos del imperio, representando un posible bochorno. El imperio, sin saberlo, ha alimentado a un adversario, enfrentándose ahora a una amenaza formidable en forma de Vayne Salema Arbalest. La revelación deja a Fis asombrada por la creación involuntaria del imperio de un enemigo en la figura del príncipe heredero de Natra. En medio de la batalla, Ninim comanda las tropas de Natra desde su posición elevada, orquestando un ataque sorpresa contra las fuerzas de Marden. El ejército de Marden, ya al borde de la destrucción, enfrenta el caos y la confusión mientras la caballería de Ninim desciende por la colina para aprovechar su vulnerabilidad. Ninim recuerda la reunión de planificación estratégica con Vayne unas semanas antes de la anticipada invasión de Marden. Vayne le confió un papel crucial: ocultar una fuerza selecta de 700 a 1000 soldados en el yermo de Polta y lanzar un ataque sorpresa cuando el enemigo avanzara. La elección de Vayne de asignar esta tarea a Ninim se basó en la confianza y la necesidad de un líder que pudiera mantener un perfil bajo, asegurando el éxito del manejo de las fuerzas principales durante la batalla. La razón de Vayne para elegir a Ninim se fundamentaba en su capacidad, confiabilidad y la naturaleza delicada del plan. Él enfatiza la importancia de la lealtad, expresando su vacilación para confiar una tarea tan crítica a cualquiera que no fuera Ninim o Rakio, ya que la lealtad hacia él permanece incierta entre otros vasallos. Vayne discute el plan con Ninim para ocultar una fuerza en el yermo de Polta, lista para un ataque sorpresa durante la anticipada invasión de Marden. A pesar de la inicial vacilación de Vayne sobre la capacidad de Ninim, ella acepta a regañadientes la responsabilidad. Mientras Ninim se prepara para la misión encubierta, expresa su preocupación por la capacidad de Vayne para manejar la situación sin ella, pero Vayne le asegura que será un desafío. Ninim lidera con éxito un ataque sorpresa, infiltrándose en las tropas de Marden y derrotando a su líder, Urgio. La resistencia de Urgio se desmorona, y Ninim le aconseja que se rinda para recibir tratamiento médico, pero él se niega desafiante. En respuesta, Ninim lo decapita rápidamente, asegurando que sus últimas palabras queden en secreto. Las victoriosas fuerzas de Natra difunden la noticia de su éxito, provocando la desintegración del ejército de Marden. Sin embargo, Vayne está lleno de temor por el futuro, reflexionando sobre sus próximos pasos. La batalla en el yermo de Polta concluye con Natra saliendo victoriosa, celebrando el sabor de la gloria mientras Vayne permanece aprensivo acerca de lo que depara el futuro. Capítulo 3. Demasiado de algo bueno. Extendido sobre su escritorio, Vayne emitió un suspiro dramático, acompañado de una muestra de angustia. Ninim, ya no vestida con armadura después de regresar del campo de batalla, estaba a su lado. Contrario a su habitual ánimo para que Vayne se mantuviera enfocado, hoy se percibía un ambiente diferente. Ambos fruncían el ceño, y Ninim expresaba preocupación, susurrando sobre posibles problemas. Vayne, perplejo, recordó una conversación pasada donde advirtió contra ganar en exceso. Ninim reconoció entender su consejo anterior, señalando que ganar demasiado no era aconsejable. Después de una victoria triunfante en el yermo de Polta, el Consejo de Guerra se reúne para idear una contraofensiva contra Marden. Los oficiales al mando, impulsados por ambiciones y éxito reciente, abogan por una invasión, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de la región oriental de Marden. Sin embargo, Vayne, el príncipe y comandante, percibe los riesgos asociados con un asalto apresurado que carece de una planificación adecuada. Vayne, incapaz de depender de su ayudante Ninim y sin éxito al tratar de convencer a Raklum para que intervenga, se vuelve hacia el estratega experimentado Agal. Agal advierte contra la acción inmediata, resaltando el potencial agotamiento de los soldados y la necesidad de un objetivo claro. Vayne, desesperado por cambiar el enfoque del consejo, sugiere un objetivo aparentemente irracional: la mina de oro Gilat. Para asombro de Vayne, los oficiales al mando aplauden su inteligencia, respaldando el plan aparentemente imprudente. La decisión de atacar a Marden se solidifica, con un apoyo entusiasta de los oficiales.
A pesar del intento de Vayne de introducir incertidumbre y disuadir la invasión, el reino de Natra se embarca en un peligroso viaje para atacar a Marden, influenciado por el entusiasmo inesperado del Consejo. Ninim permanece firme en el esfuerzo de Vayne por cambiar el curso de acción. Vayne reflexiona sobre la oportunidad perdida para las discusiones posguerra debido al rechazo del líder enemigo, a rendirse. Ninim se disculpa por no capturar al líder con vida, pero Vayne la tranquiliza. Discuten los próximos pasos, haciendo hincapié en la necesidad de verificar la información sobre la mina de oro, revisar las líneas de suministro y mantener la moral de los soldados. El plan es robar la mina de oro antes de que Marden pueda reaccionar, con la expectativa de que los desafíos de una segunda batalla puedan llevar a la retirada. Sin embargo, el plan toma un giro inesperado cuando Vayne y Ninim se encuentran mirando la mina de oro Gilat a través de la ventana. Natra ha capturado con éxito la mina, lo que los sorprende a ambos. Comentan sobre la inesperada debilidad de los guardias y especulan sobre posibles malversaciones en la administración de Marden. A pesar de la victoria, Vayne y Ninim gimen ante las complejidades de la situación y los desafíos que les esperan. El palacio élitro en el reino de Marden, símbolo de nueva riqueza, fue encargado por el rey Fistarre con materiales y artesanía extravagantes. A pesar de artesanos de renombre y recursos abundantes, la falta de sentido artístico del rey resultó en un palacio mal diseñado. Las deficiencias se ocultaron al rey ajeno, quien se regocijaba en su trono llamativo. Días después, se celebra una reunión de emergencia en el opulento salón de recepción del palacio élitro. La noticia de que Natra ha robado la mina de oro Gilat provoca la ira del rey Fistarre. Los principales colaboradores, incluido el rey obeso, se reúnen alrededor de una mesa. Hiva, un diplomático redondo, llega tarde y se arrodilla detrás del ministro Midan, su superior. La ira del rey Fistarre es abordada por Olonye, el ministro de Finanzas. Hiva desconfía del comportamiento astuto de Olonye. Midan desafía la responsabilidad de Olonye por la seguridad de la mina de oro. Olonye desvía la culpa, señalando la derrota del general Urgio e implicando sutilmente a la Madia, una facción de leales colaboradores nacidos en Marden, por recomendar a Urgio. Las tensiones aumentan entre la Madia y Estella, una facción de colaboradores nacidos en el extranjero motivados por salarios altos. La situación en el palacio élitro se vuelve cada vez más compleja, preparando el escenario para el desacuerdo interno en Marden. La fricción entre las facciones Madia y Estella en Marden se intensifica debido al descubrimiento de la mina de oro. Los burócratas extranjeros, liderados por Olonye, explotan la fortuna del rey, aumentando la influencia de Estella y causando tensión con la Madia. En la reunión de emergencia, el rey Fistarre expresa enojo por el robo de la mina de oro Gilat por parte de Natra. Olonye y Midan chocan sobre la gestión de la situación. Olonye propone confiar en el general Dragwood para la próxima batalla, mientras que Midan sugiere una solución diplomática con Natra. Fistarre, desestimando la diplomacia, decide lanzar un ataque militar. Midan, persistiendo en su enfoque diplomático, tiene un plazo para llegar a una solución antes de que las tropas partan. Al concluir la reunión, Midan encarga a Hiva recopilar información y dirigirse a la mina de oro para asegurar su recuperación. A pesar de sus preocupaciones, Hiva se embarca en su misión, sintiendo el peso de los desafíos inminentes. Ninim Riley, una dedicada ayudante en la expedición militar, se levanta temprano en la época donde la luz del día es preciada. Una semana desde que Natra tomó la mina de oro Gilat, Ninim mantiene una estricta rutina matutina para conservar recursos. Mientras se dirige a despertar al príncipe Vayne Salema Arbalest, reflexiona sobre la modestia de la habitación y el amor del príncipe por el sueño. Al entrar en la habitación de Vayne, Ninim contempla su apacible rostro mientras duerme e imagina preparar su desayuno favorito. Escucha sus palabras en sueños, incluyendo menciones de pechos, lo cual la divierte y molesta. A pesar de su intimidad desde la infancia, Ninim oculta sus verdaderos sentimientos por Vayne, sin estar segura de si él se da cuenta o finge no notarlo. Mientras abre las cortinas para despertarlo, Ninim atesora el breve momento en el que Vayne es completamente suyo entre la noche y el día. Vayne Salema Arbalest, ahora que ha tomado el control de la mina de oro Gilat, discute con Ninim la decisión de utilizar la mina a pesar del inminente conflicto con Marden. A pesar de las preocupaciones de Ninim, Vayne enfatiza la importancia de mantener la mina para la moral y la confianza en el liderazgo. Racklum informa sobre el progreso positivo en las relaciones con los residentes de la mina y las investigaciones en curso sobre el diseño de la mina. Un mediador residente llamado Pelin solicita una reunión con Vayne, llevando un regalo valioso, una reproducción completa del mapa interior de la mina. Pelin, antiguo sirviente del Palacio Real de Marden, explica que eligió ofrecerle el mapa a Vayne debido a su virtuoso liderazgo. Sin embargo, Pelin sorprende a todos revelando otro paquete de documentos con información sobre el mineral de la mina. Revelando una sorprendente revelación,
la mina se está agotando. Vayne se sorprende ante esta revelación inesperada, reflexionando sobre las implicaciones de la disminución de los recursos en la mina de oro y los desafíos que plantea para los planes futuros de Natra. En un pueblo que antes era tranquilo cerca de la mina de Gilat, ahora un punto de encuentro tenso para los soldados, Hiva, un diplomático de Marden, recibe un informe de su espía sobre el cruel trato a los residentes de la mina bajo el control de Natra. Conmocionado por las revelaciones, Hiva contempla la posible alianza entre Olonye y Natra, dándose cuenta de la dificultad de cuestionar las acciones de la Madia. Preocupado por la lealtad de los residentes de la mina hacia Marden, Hiva decide actuar como emisario y hablar con Natra, reconociendo la rectitud de su príncipe heredero pero comprendiendo el conflicto inminente a medida que Natra fortifica sus defensas. A pesar de los peligros, Hiva está decidido a buscar una solución diplomática y se prepara para su viaje a la mina de oro. En medio de la desesperación de Vayne al descubrir el agotamiento inminente de la mina de oro, contempla retirarse del territorio recién adquirido por Natra. Ante el dilema de romper las promesas hechas a Pelint y a los mineros, Vayne y Ninim discuten diversas opciones, incluyendo informar a las tropas o vender la mina a otro país. Sin embargo, las limitaciones de tiempo y las posibles repercusiones complican su decisión. Mientras reflexionan sobre su próximo movimiento, un alboroto afuera señala la llegada de Hiva, un diplomático de Marden que solicita una reunión con Vayne. Impulsado por la inspiración, Vayne ve la oportunidad de encontrar un comprador para la mina e instruye a Raklum para guiar a Hiva a una reunión. El misterioso plan de Vayne se desarrolla mientras sonríe, revelando una solución potencial a su predicamento. Hiva, el diplomático de Marden, se reúne con el príncipe regente Vayne en la sala de recepción de Natra. A pesar de su nerviosismo inicial, Hiva es recibido con hospitalidad. Expresa gratitud por el papel de Natra en la protección de la tierra y propone una transferencia suave de propiedad de la mina de oro de vuelta a Marden. Vayne, rápido para entender las intenciones de Hiva, ve la oportunidad de acelerar el proceso de negociación y potencialmente borrar las secuelas de la batalla de la historia. Hiva sugiere ofrecer a Natra una recompensa como muestra de agradecimiento, haciendo hincapié en la importancia de evitar la guerra con Marden. Vayne, reconociendo los beneficios de este enfoque, contempla las ventajas de aceptar la propuesta de Marden, especialmente porque Marden parece no estar al tanto del agotamiento inminente de la mina de oro. El escenario está listo para delicadas negociaciones entre las dos naciones. Mientras se desarrollan las negociaciones, Vayne considera la opción de vender la mina de oro de vuelta a Marden para evitar la guerra y estafarles dinero. Elabora una estrategia para mostrarse indeciso durante un tiempo antes de aceptar la propuesta de Hiva. Sin embargo, Vayne tiene como objetivo llevar la negociación más lejos para maximizar las ganancias. Hiva, por otro lado, recuerda sus ideales iniciales y la presión que enfrenta. Vayne, destacando el trato de la gente en la región, desafía a Hiva a considerar las consecuencias de recuperar la mina. Hiva, sintiendo el peso de las palabras de Vayne, hace una pregunta sorprendente sobre la relación de Ninim con el príncipe. Vayne responde con una respuesta críptica, y mientras notas pasan entre Vayne y Ninim, Hiva cambia repentinamente de postura. Reconociendo la determinación de Vayne y los sacrificios hechos por Natra, Hiva expresa arrepentimiento por malentender y sale rápidamente de la habitación, dejando a Vayne y Ninim en estado de shock y confusión. Capítulo 4. Mi corazón. Desde que su hermano mayor partió para liderar su ejército en el oeste, Falanja dedicaba tiempo cada día a mirar en su dirección desde su terraza. A pesar de saber que era inútil, esperaba su regreso. Holly, el mayordomo, la instaba a volver al interior, citando preocupaciones de salud. Falanja insistía en rezar por la seguridad de su hermano en la terraza. Holly, tratando de atraerla con panqueques, bromeaba sobre la postura de Dios respecto al desperdicio de comida. Nanaki, su guardia, se unió a ellos, revelando el bienestar de Vayne en cartas y mencionando la presencia de Ninim. Falanja expresó confianza en el vínculo entre Vayne y Ninim. Nanaki se opuso firmemente a que se uniera a los esfuerzos militares, haciendo hincapié en el peligro. Holly le recordó su interés en estudios políticos. A pesar de su dedicación reciente, Falanja encontraba sus estudios problemáticos y suspiraba, imaginando a su hermano enfrentando desafíos desconocidos en el oeste. Vayne, contrario a la imagen digna de su hermana, estaba en agonía, lamentando su intento fallido de resolver una situación con dinero. Ninim lo regañó por su codicia, señalando la difusión de rumores sobre la reunión. Los guardias, no sujetos a juramento de secreto, compartieron la historia, retratando a Vayne de manera favorable y a Marden de manera negativa. El espíritu del ejército se elevó, y los residentes de la mina juraron lealtad a Vayne. A pesar del contratiempo, Vayne reflexionó sobre el desafío de vender la mina sin dañar el orgullo de los soldados. Ninim sugirió que era bueno que Marden lo hubiera rechazado, considerando las consecuencias a largo plazo.
Vane, inmerso en deudas, bromeó con la idea de vender el país al imperio. Reconoció la necesidad de encontrar el momento adecuado para recuperar la oportunidad y discutió enfrentarse al ejército de Marden. Vane ideó estrategias para posibles batallas, con la intención de reconciliarse y vender la mina en un punto muerto. Instruyó a Ninim para que monitoreara los movimientos de Marden e insinuó la posible acción de la facción Estella. Vane también planeó discutir posiciones de batalla con informantes y aliados Racklum y Pelint. Mientras jugaba con una papa, reconoció la responsabilidad que recaía sobre él para los desafíos venideros. Ninim encontró a Racklum y Pelint cerca de la entrada de la mina, discutiendo las condiciones del túnel. Vane convocó a Racklum, quien se dirigió rápidamente a la ubicación de Vane, con Pelint uniéndose. Pelint, curioso acerca del papel de Ninim, hizo un comentario equivocado sobre ella siendo la concubina favorita de Vane, causando tensión. Racklum aclaró la importancia de Ninim como ayudante y amiga, advirtiendo a Pelint sobre insultos públicos. Racklum enfatizó la bondad de Vane pero advirtió sobre su ira, insinuando consecuencias por comentarios irrespetuosos. Mantuvieron un silencio tenso hasta llegar a la oficina de Vane. Vane les informó sobre la próxima batalla con Marden, solicitando su participación en la preparación del Consejo de Guerra. Vane delineó su plan para defender la mina, marcando el comienzo de sus esfuerzos colaborativos. Mientras Natra planeaba su estrategia defensiva, Marden, liderado por el rey Fistarre y el ministro Olonje, tenía como objetivo recuperar la mina de oro. Olonje enfrentaba desafíos, ya que la familia Monas de Madia dudaba en unirse a las tropas. El rey Fistarre, enfadado por la negativa de Natra a negociar, exigía una acción rápida. Olonje, disfrutando de su ventaja política, se regocijaba ante su próximo mando en la batalla. Dragwood, un joven general y partidario de Olonje, se unió a la escena. A pesar de la antipatía de Fistarre por la apariencia de Dragwood, reconocía su importancia. Dragwood, elegido por su popularidad y controlabilidad, se comprometió a liderar las tropas en la recuperación de la mina. 30.000 soldados se reunieron, con Dragwood a la cabeza, preparándose para un enfrentamiento con el ejército de Natra en el próximo verano. El escenario estaba listo para una feroz lucha entre las dos naciones. La mina Gilat, con su única cordillera en forma de arco, se convirtió en el campo de batalla para Natra y Marden. Natra, con solo 5.000 tropas, se enfrentaba al abrumador ejército de Marden de más de 30.000 soldados. Vane, observando la situación, reconoció la disparidad pero se mantuvo optimista. Al planificar una estrategia defensiva, señaló las posibles debilidades de Marden y el hecho de que estaban principalmente enfocados en la mina de oro. Vane y Ninim convocaron a los oficiales para un consejo de guerra, incluido el general Dragwood, líder de las fuerzas de Marden. A pesar de su apariencia apuesta, Dragwood no mostró nerviosismo y expresó compasión por la situación aparentemente fútil de Natra. El consejo de guerra discutió la estrategia de Marden para superar a Natra y obligarlos a escapar. Vane reconoció la oportunidad de resistir durante un mes, explotando las limitaciones de recursos de Marden. Determinado a resistir y posiblemente abrir un camino hacia la reconciliación, Vane declaró el inicio de una desafiante batalla de un mes. A medida que Marden iniciaba el ataque a las fuerzas de Natra que defendían la mina Gilat, una resistencia inesperada sorprendió a los comandantes de Marden. Las tácticas no convencionales y la defensa bien preparada de Natra causaron confusión entre los soldados de Marden. Vane, observando la batalla, explicó a Pelint las razones detrás del éxito inesperado de Natra, incluyendo la ventaja del terreno, los soldados entrenados y el uso de los caminos de montaña. Las decisiones estratégicas de Vane, como modificar la inclinación de la montaña, limitaron la efectividad del ejército más grande de Marden. A pesar de las probabilidades, Natra logró mantenerse firme, explotando las debilidades de Marden y haciendo que Dragwood, el comandante de Marden, enfrentara desafíos imprevistos. Vane, confiado en su plan, se preparó para las siguientes fases de la batalla, con el objetivo de mantener a Marden fuera de equilibrio y bajo su control. A medida que la batalla entre Marden y Natra en la mina Gilat continuaba, la frustración de Dragwood crecía al ver que las fuerzas de Marden no lograban avanzar contra las defensas bien preparadas de Natra. El ejército de Natra había convertido efectivamente toda la montaña en una fortaleza, utilizando puntos de control y posiciones defensivas sólidas en puntos críticos. La falta de preparación de Marden y el equipo inadecuado para la guerra de montaña obstaculizaban su capacidad para romper la defensa de Natra. En medio de esta lucha, un mensajero entregó un informe crucial. Se descubrieron antiguos túneles que posiblemente conducían al interior de la mina. Los comandantes se reunieron para discutir este nuevo desarrollo, considerándolo una oportunidad potencial para cambiar el rumbo de la guerra. Impulsado por su deseo de superar el contratiempo, Dragwood decidió investigar los túneles y propuso enviar a 2.000 hombres para explorar.
A pesar de las preocupaciones sobre alertar a Natra, los comandantes continuaron intercambiando opiniones y estrategias mientras Dragwood contemplaba en silencio su próximo movimiento. A medida que la batalla entre Marden y Natra en la mina Gilad llegaba a un punto muerto, la frustración de Marden crecía. Sin embargo, el general Dragwood había predicho el posible uso de túneles por parte de Natra dentro de la mina. Después de decidir atrapar a los soldados de Natra, Dragwood instruyó a Angliru para que liderara a 500 hombres y esperaran cerca de la entrada de la cueva, conectada a la mina. Una noche, tarde, los soldados de Natra emergieron de la cueva y Angliru, siguiendo el plan de Dragwood, los emboscó. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los soldados de Natra, a pesar de parecer indefensos, los estaban llevando hacia una trampa. Mientras perseguían a los soldados de Natra por el estrecho túnel, las sospechas de Angliru crecieron y de repente se encontró atrapado en una emboscada explosiva, perdiendo el conocimiento mientras la oscuridad lo envolvía. A pesar del contratiempo de perder al capitán Angliru y a 100 soldados debido a un túnel colapsado, el general Dragwood logró recobrar la compostura. Al reconocer la pérdida, enfatizó el impacto insignificante en su masivo ejército de más de 20.000. Dragwood mantuvo la confianza, declarando que la supuesta victoria de Natra era solo un malentendido y que habían cerrado con éxito la ruta de escape de Natra. Mientras tanto, en la cima de la montaña, Bane y Ninim discutían la importancia estratégica de apuntar a los corazones de los líderes que controlaban el ejército de Marden. Bane reveló que Dragwood, un devoto seguidor de la élite Stella y las enseñanzas de Levetia, los veía como bárbaros. El plan de Bane no era derrotar al ejército completo de Marden, sino centrarse en dañar los corazones de los comandantes, especialmente Dragwood. Al infligir heridas a los líderes, Bane buscaba obstaculizar su proceso de toma de decisiones y debilitar la efectividad general de las fuerzas de Marden. El enfoque estratégico de Bane implicaba jugar con la mente y manipular a los comandantes para crear oportunidades a favor de Natra. Las fuerzas de Marden, impulsadas por sus recientes avances y buscando capitalizar la percepción de debilidad de Natra, intensificaron sus ataques. Natra, enfrentando pérdidas, destruyó estratégicamente sus posiciones cerca de la primera estación en los senderos de la montaña y retiró sus líneas más arriba de la colina. El general Dragwood estaba satisfecho con el progreso, creyendo que finalmente estaban avanzando. Sin embargo, Bane y Raklum observaron este desarrollo desde la cumbre y reconocieron una oportunidad. Bane instruyó a Raklum para liderar a un grupo de 30 jinetes de caballería y lanzar un ataque sorpresa a los cuarteles del ejército de Marden mientras dormían. El plan implicaba prender fuego a sus tiendas y causar caos, aprovechando la vulnerabilidad momentánea de las fuerzas de Marden. La caballería ejecutó el plan sin problemas, creando confusión y pánico entre los soldados de Marden. Las llamas se propagaron y la caballería de Natra se retiró rápidamente, dejando a las fuerzas de Marden en desorden. El liderazgo de Raklum y la perspicacia estratégica de Bane resultaron efectivos en la ejecución del ataque sorpresa. Mientras las fuerzas de Marden luchaban por responder, la caballería de Natra celebraba su exitosa misión. Sin embargo, Raklum permaneció vigilante, consciente de que el ejército más grande de Marden aún podía representar una amenaza significativa. La caballería se preparó para implementar una formación de escape cuando un extraño retumbo llegó al suelo, debajo de ellos, indicando un momento crucial que se aproximaba. Las fuerzas de Natra ejecutaron un astuto plan que involucraba una distracción con la caballería prendiendo fuego al campamento de Marden y al mismo tiempo creando una ilusión de un gran ejército descendente, utilizando rocas y troncos. Este movimiento estratégico tenía como objetivo confundir y aislar a los soldados de Marden estacionados en varios senderos de montaña. El plan logró con éxito su objetivo de recuperar puntos clave cerca de la primera estación en el sendero de la montaña. El general Dragwood, inicialmente creyendo que el ataque de la caballería era la amenaza principal, se apresuró a responder al caos. Sin embargo, la revelación del verdadero objetivo lo dejó furioso y frustrado. Natra había explotado las medidas defensivas del ejército de Marden, aislando y reclamando posiciones cruciales mientras la sede se centraba en fortificar sus defensas. La pérdida de estas áreas clave infligió un golpe significativo a las fuerzas de Marden, afectando la moral y causando conflictos internos. Los incendios provocados por la caballería de Natra intensificaron aún más los daños, resultando en numerosas bajas y la destrucción de recursos vitales. Dragwood, al darse cuenta de que había sido superado y había caído en manos de Natra, expresó su rabia y resentimiento. Una vez más, las fuerzas de Natra demostraron su destreza estratégica, dejando al ejército de Marden en desorden y enfrentando las consecuencias de subestimar a su oponente. A medida que el conflicto entre Natra y Marden continuaba, ambos bandos evaluaban el costo de la batalla en curso. Natra había sufrido bajas pero mantenía una alta moral, con 3.000 soldados restantes de los 5.000 originales. Marden, por otro lado,
sufrió pérdidas significativas, con 700 muertos, 2.000 heridos y problemas continuos de deserción, reduciendo su cantidad total a aproximadamente 23.000. Bain, el líder de Natra, estaba satisfecho con el progreso de sus fuerzas y la efectividad de sus maniobras estratégicas. A pesar de los desafíos, los informes indicaban que los suministros de alimentos eran suficientes y la situación general era mejor de lo esperado. Bain se jactaba sarcásticamente del éxito de sus planes y expresaba confianza en que Marden no se retiraría, anticipando una nueva estrategia ofensiva por parte de ellos. Ninim cuestionó la posibilidad de que Marden utilizara armas de asedio, a lo que Bain reconoció la probabilidad. Creía que Marden, frustrado por sus fracasos, podría estar ideando un nuevo plan que involucrara tales armas. Bain expresó su deseo de concluir la batalla en 2 semanas y ansiaba regresar a una vida más cómoda. La conversación entre Bain y Ninim tomó un giro juguetón, con Bain bromeando con Ninim sobre su necesidad de un baño. Sin embargo, su intercambio fue interrumpido por la entrada de Raklu, quien traía noticias de un mensajero de Marden. Aunque Bain anticipaba negociaciones, permaneció cauteloso acerca de las intenciones de Marden y ordenó preparativos para una reunión mientras intensificaba la seguridad. Mientras tanto, en el campamento de Marden, el general Dragwood enfrentaba una situación similar con un mensajero del Palacio Real. Visiblemente frustrado, Dragwood consideraba rechazar al mensajero para evitar complicaciones potenciales. La diferencia en las dinámicas de poder entre Bain y Dragwood se hizo evidente, resaltando los desafíos enfrentados por el liderazgo de Marden. Ante la creciente presión de la corte real, el general Dragwood de Marden se vio obligado a negociar con Natra para la recuperación de la mina. Sin embargo, las condiciones eran desfavorables y los oficiales de Dragwood estaban frustrados con la idea de ceder después de la sangre derramada. Para salvar las apariencias, Dragwood aceptó a regañadientes enviar un mensajero proponiendo la reconciliación mientras planeaba continuar el asalto a la mina. Natra, representada por el príncipe Bain y Ninim, recibió al mensajero, Logan. Su actitud arrogante y condiciones absurdas para la reconciliación dejaron claro que la intención no era una negociación genuina, sino una provocación. Las demandas incluían retirarse inmediatamente de la mina, confiscar armas, devolver a los residentes de la mina y compensar la apropiación del territorio de Marden. No sorprendentemente, Natra rechazó estos términos. Al concluir la reunión, Logan hizo un comentario despectivo sobre Ninim, refiriéndose a ella como una cosa sucia. Bain, reaccionando con una intensidad inesperada, cuestionó la autoridad de Logan para hablar en nombre del general Dragwood. A pesar de la tensión, Logan se fue sin más confrontaciones. Bain, reconociendo su error al llevar a Ninim al oeste, expresó pesar y prometió estar más alerta. En los días siguientes a la reunión, Marden se preparó para un ataque decisivo a la mina de oro, marcando el acto final de la guerra entre Natra y Marden. El conflicto alcanzó un punto crítico, con ambos bandos listos para una confrontación climática por la codiciada mina. En medio de la feroz batalla en la mina de oro, el general Dragwood de Marden decidió lanzar un ataque a gran escala después de semanas de vacilación. A pesar de los desafíos y dificultades enfrentados, estaba decidido a poner fin a la guerra antes de la noche. Las fuerzas de Marden, armadas con escaleras, iniciaron su asalto a los soldados de Natra apostados en la mitad superior de la montaña. El príncipe Bain de Natra, consciente del inminente ataque, estratégicamente retiró puestos defensivos en la mitad inferior de la mina y ordenó el colapso de túneles, para obstaculizar al enemigo. Reconociendo la dificultad de resistir contra las abrumadoras fuerzas de Marden, Bain dejó el mando a Gal y se preparó para enfrentarse a Dragwood. A medida que se desarrollaba el ataque de Marden, los soldados de Natra se encontraron superados en número y perdieron terreno gradualmente. En la sede de Marden, predominaba el optimismo, ya que los comandantes de Dragwood creían que la victoria era inminente. Sin embargo, Dragwood advirtió contra la complacencia, anticipando acciones desesperadas por parte de los soldados de Natra. En medio de los acontecimientos en desarrollo, un mensaje urgente llegó a Dragwood desde el capitán Logan. Los mensajeros, al entregar la noticia, revelaron impactantemente la cabeza cortada de Logan y declararon su lealtad a Natra. El príncipe Bain, revelado como uno de ellos, se enfrentó a Dragwood con una sonrisa triunfante, señalando un giro sorprendente de los acontecimientos en la guerra por la mina de oro. El príncipe Bain enfrentó al general Dragwood, revelando el astuto plan de Natra para infiltrar la sede de Marden y explotar sus vulnerabilidades. A pesar de los intentos desesperados de Dragwood por resistir, Bain reveló los detalles de sus maniobras estratégicas, incluyendo el túnel secreto y la distracción causada por el derrumbe de la cueva. Dragwood, al darse cuenta de la magnitud de su fracaso como líder, se lanzó hacia una espada cercana en un último intento por salvar su honor. Sin embargo,
Bane frustró sin esfuerzo el ataque de Draftwood, propinándole un golpe mortal y cumpliendo su promesa de eliminar a aquellos que insultan su corazón. Con Draftwood derrotado, Racklum elogió la esgrima de Bane, aunque Bane restó importancia a la situación. El dúo procedió a incendiar la sede de Marden, implementando un plan para crear caos y pánico entre las fuerzas enemigas. A medida que las llamas envolvían el campamento, las noticias de la muerte de Draftwood y la sede ardiendo llegaron a los soldados de Marden en los niveles superiores de la mina. Traumatizados por los recuerdos de un ataque nocturno anterior, las fuerzas de Marden cayeron en el caos, perdiendo compostura y cohesión. La ausencia de liderazgo llevó a una fatal vacilación, resultando en una retirada desorganizada mientras los soldados de Marden enfrentaban los desafíos combinados del fuego y el pánico. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Bane y sus tropas victoriosas regresaron a la cumbre. Aplausos y elogios estallaron entre los soldados que celebraron su éxito en la batalla. A pesar de las heridas y bajas, los soldados estaban animados y llenos de energía, expresando gratitud por el liderazgo de Bane. Bane, acompañado por el general Agal, buscó una actualización sobre la situación actual de Marden. Agal informó que Marden había abandonado el asedio a la mina y estaba fortificando sus defensas en terreno llano. Bane especuló que las luchas internas de Marden y las secuelas de la guerra fallida probablemente los llevarían a retirarse. Anticipando una reunión para negociar y reconciliarse con Marden, Bane planeaba cederles la mina poco productiva. Sin embargo, la celebración de su victoria tomó un giro inesperado cuando notaron que el ejército de Marden se retiraba abruptamente. Aunque complacido por la retirada, Bane no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Al preguntar por el paradero de Ninim, Bane supo que ella estaba atendiendo a los soldados heridos y regresaría en breve. Sin embargo, surgió un alboroto, atrayendo la atención de Bane hacia las llanuras ocupadas por las fuerzas de Marden en retirada. Para su sorpresa, Marden se retiraba más pronto de lo esperado. Bane, sospechando de la retirada abrupta, interrogó al general Agal, quien creía que Marden se retiraba genuinamente debido a su estado debilitado. Mientras los soldados especulaban sobre si habían ganado, Bane se dirigió a ellos, haciendo hincapié en la necesidad de permanecer vigilantes. A pesar de la incertidumbre, declaró a Natra como el vencedor, provocando vítores entre las tropas. Mientras la celebración continuaba, Ninim se acercó a Bane con noticias de un espía en la capital real de Marden. Marden se había rendido al país vecino de Cabalino, incapaz de resistir un asalto a gran escala y enfrentando la muerte del rey Fistarre. Bane, frustrado por las acciones de Marden, se dio cuenta de que las negociaciones y acuerdos planeados con Marden eran ahora inútiles. La frustración y la incredulidad abrumaron a Bane mientras procesaba el giro inesperado de los acontecimientos. Sus gritos inútiles fueron ahogados por los cánticos de celebración de los soldados, marcando la amarga realización de que su victoria se había enredado con consecuencias imprevistas. Epílogo. El reino de Natra, situado en el punto más septentrional del continente, experimentaba veranos cortos que eran celebrados con alegría por sus habitantes. Sin embargo, a pesar de las festividades animadas, Bane, el gobernante de Natra, se encontraba sumido en la autocompasión un mes después de la guerra con Marden por la mina de oro Gilat. Las noticias de la caída de Marden ante Cabalinu se difundieron y el destino de la mina de oro era incierto. El plan de Bane de vender la mina de nuevo a Marden se desmoronó después de que Cabalinu los destruyera. Con la esperanza de capitalizar el deseo de Cabalinu por la mina, Bane intentó negociar un acuerdo, pero la reunión no salió como estaba planeado. Ninim, al entrar en la oficina de Bane, preguntó sobre la reunión fallida con el mensajero de Cabalinu. Bane, aún lamentando su plan fallido, reveló la complicada situación con la resistencia de la familia real de Marden al control de Cabalinu. A pesar del caos, Bane estaba decidido a salvar la situación y encontrar cualquier ventaja para asegurar la mina. Ninim aligeró el ambiente al presentar un informe de Pelint, revelando el descubrimiento de más oro en la mina. Bane, sorprendido y esperanzado, reconoció el potencial de ganancias y la posibilidad de cambiar las cosas. Sin embargo, permanecía consciente de los desafíos por delante y de los asuntos apremiantes en el reino. Mientras Bane consideraba sus próximos pasos, Ninim le informó sobre numerosas responsabilidades que lo esperaban, incluyendo reuniones con embajadores, discusiones presupuestarias, suministros militares, inspecciones de pueblos y el anhelo de la princesa Falanja por su presencia. A pesar de su arrebato inicial, Bane enfrentó la realidad de sus deberes en curso. La narrativa concluyó con una nota ominosa sobre la muerte del emperador de Ardpol desencadenando una serie de eventos perturbadores en todo el continente, marcando el inicio de una era conocida como la Gran Guerra de los Reyes. Y así, llegamos al final de nuestro resumen del volumen de esta novela ligera titulada The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. Ha sido un viaje largo y lleno de emociones, pero ha sido un placer compartirlo con ustedes.
Este es una gran historia. En los próximos videos, continuaremos explorando este maravilloso mundo y sus personajes. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Adiós.